uno atrae su suerte. Siempre se habla mucho de que uno atrae su suerte, de que existe la buena y la mala suerte, de que yo he tenido buena o mala suerte, o de que Dios, dioses o las fuerzas espirituales en las que solemos creer nos han abandonado y desfavorecido, pero en realidad, ¿qué es la suerte y si será cierto que uno en realidad la atrae? Definamos pues y tratemos de comprender un poco los distintos matices que podrían sobresalir acá hasta ahorita. Encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual. Eso define la RAE la suerte, siempre pensando que somos seres entre la libertad y destino y hay cosas que ocurrieron como definidos por sucesos de aparente azar y hasta desconocido, de intervención divina por así decirlos, por ejemplo el país o familia que nos ha tocado. Nacionalidad, definición física y de etnia, pues en eso hay un destino en el sentido que eso fue lo que nos tocó, no podemos cambiarlo, diferente a algunas otras circunstancias que no son destino, sino libre albedrío, y de lo cual nos toca responsabilizarnos a cada uno de nosotros. La suerte es un concepto subjetivo donde la probabilidad de algo que pasa poco, ocurre. Por ejemplo, si encuentras dinero en la calle, podrías considerarlo suerte. Sin embargo, desde la perspectiva de la probabilidad, es simplemente un evento aleatorio con cierta probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo en un año es aproximadamente de 1 en 500.000. Aunque es un evento raro, la probabilidad existe y es cuantificable. Es menos probable que ganar la lotería de Navidad, pero más probable que ganar el Euromillones. Todos los eventos tienen probabilidades de ocurrir, algunos se pueden medir y otros no, pero todo es más o menos probable de ocurrir. La suerte es subjetiva, la probabilidad no. Link fuente, https emoticono cara de disgusto /datademia, es/blog/, que es la suerte almohadilla, text igual a la %20 suerte %20 es %20 un %20 concepto, algo %20 que %20 pasa %20 poco %12 %20 ocurre. Y text igual a por %20 ejemplo %12 %20 si %20 encuentras %20 dinero, con %20 cierta %20 probabilidad %20 de %20 ocurrencia. ¿Qué es la suerte? Todos sabemos de un modo u otro qué cosa es la suerte, aunque no siempre sepamos cómo definirla. A veces hablamos de la suerte para referirnos al azar, otras veces al destino y en ocasiones a la idea de que el universo conspira positiva o negativamente respecto a nosotros. Pero, ¿qué cosa es realmente la suerte? Comencemos por explicar que la palabra suerte proviene de la voz latina sortis, que eran unos dados o huesecillos empleados para el reparto de los lotes de tierra. De allí proviene, también, lotería, con que premiaban a los soldados que cumplían su servicio en la antigua Roma. Estas parcelas eran del mismo tamaño, pero no de la misma calidad, así que, dependiendo de la suerte del soldado, podía tocarle un terreno fértil o un pedregal. De modo que, desde el inicio, la suerte es un nombre que damos al azar, a las circunstancias que escapan a nuestro control y no dependen en absoluto de nuestra preparación o nuestro esfuerzo. Así, al mismo tiempo, hemos decidido diferenciar entre dos tipos de suerte, la buena suerte, cuando el azar nos depara algo favorable, y la mala suerte, cuando ocurre todo lo contrario. La idea de azar no siempre ha sido la misma a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la antigüedad romana se le atribuía el azar a la diosa Fortuna, y se la representaba ya con la típica rueda, emblema de lo que hoy puede estar arriba, y mañana abajo. Para los romanos, dependiendo del asunto específico que decidiera la suerte, pasaba en cambio a ser una decisión, o simplemente consecuencia de los buenos favores, de otros dioses y deidades. Marte, por decir un caso, regía los destinos de la guerra. En cambio, en tradiciones monoteístas como la judaica, y posteriormente, la cristiana, la voluntad de Dios era la fuente de todo lo que ocurre en el mundo. Suya era la decisión de todo lo que está dejado al azar, lo cual en el fondo significa que la suerte no existe, sino que todo es voluntad de Dios, quien opera, según esta mirada, a través de caminos incomprensibles para el ser humano. Como se verá, la suerte ha estado siempre vinculada con lo religioso o lo divino, es decir, con las fuerzas que no podemos vislumbrar, muchísimo menos controlar. De allí que también surgiera un aspecto supersticioso vinculado con la posibilidad de favorecer la suerte, o sea, de llamar la buena suerte y alejar la mala, a través de rituales, amuletos o códigos personales. Muchos de estos talismanes y emblemas sobreviven aún hoy. El trébol de 4 hojas y la herradura de caballo son símbolos de la buena suerte, cuya posesión supuestamente inclinaría la suerte a favor. Lo mismo ocurre con el número 7, o con los números primos. Mientras que el número 13, pasar bajo una escalera,
romper un espejo o que un gato negro se cruce por nuestro camino, son capaces de traernos la mala suerte. La creencia en la suerte, en todo caso, es un asunto íntimo y que nada tiene que ver con la lógica, y que muchos interpretan como una forma de fe o de creencia mística que aún sobrevive en nuestras sociedades laicas y modernas. Otros, en cambio, prefieren ver en la suerte un mero asunto de probabilidades y estadísticas, operando en un sistema tan grande y complicado, que resulta imposible de predecir a pequeña escala. Link fuente, http://concepto.de/suerte/. La suerte es un encadenamiento de sucesos que es considerado como casual o fortuito. Quienes creen en la suerte, sostienen que las condiciones de vida pueden depender del destino o de la existencia y utilización de amuletos. Por ejemplo, tuve tanta mala suerte que, cuando llegué a la playa, se largó a llover, Marcelo tiene mucha suerte, ayer encontró mucho dinero en la calle, Julieta lleva un trébol de 4 hojas en su bolsillo para traer la buena suerte. La suerte y la superstición. La superstición sostiene que ciertos objetos o conductas, como una herradura, un trébol de 4 hojas, una pata de conejo, cruzar los dedos o tocar madera, traen buena suerte. Otras cosas, en cambio, generan mala suerte, un gato negro, romper un espejo, derramar sal o abrir un paraguas dentro de una casa. Y en ambos casos, la lista continúa. Uno de los puntos débiles de la superstición se aprecia al observar que cobra formas diferentes en cada cultura. Por ejemplo, los japoneses no dan ningún significado negativo a abrir un paraguas dentro de una vivienda y, cuando lo hacen frente a una persona occidental, suelen sorprenderse ante su reacción. Muchos artistas, famosos y no tan famosos, realizan ciertas acciones antes de subirse a un escenario para que sus presentaciones sean exitosas. Desde rezar hasta lanzar un objeto contra una pared, buscan la protección de alguna entidad que les ofrende eso que su jerga no les permite mencionar, la suerte. El racionalismo. Para los racionalistas, la suerte no existe. Lo que se considera buena o mala suerte puede explicarse a partir de la aplicación de las leyes de la probabilidad. Si un balcón cae sobre una persona, esto no habla de su suerte, el deterioro que el edificio haya sufrido hasta el momento del accidente hace que la estructura se desprenda, independientemente de quien esté pasando por debajo. La razón también se opone a las falacias lógicas de los amuletos. Por ejemplo, si alguien que cree tener una camisa que atrae la buena suerte, encuentra trabajo el primer día que la usa en una entrevista, bien puede basarse en esa anécdota para intentar confirmar la veracidad de su superstición. Sin embargo, un racionalista siempre se inclinará por explicaciones que respondan a los principios de la estadística. Dado que creer en la suerte no daña a nadie, todos deberían ser libres de explicar aquellas situaciones aparentemente fortuitas como puedan y deseen. Además, así como ninguna persona puede probar que un amuleto cambió su suerte, no existe científico capaz de demostrar lo contrario de forma incuestionable. Otras consideraciones sobre la suerte. Existe una tendencia a creer que la suerte es producto de una serie de factores que podemos controlar, como ser el estado de ánimo y las decisiones que tomamos en torno a un cierto objetivo. Se dice que quien se mantiene positivo ante los desafíos y no deja de luchar hasta conseguir lo que busca, tiene más probabilidades de conseguirlo que aquel que duda y anuncia el fracaso aún antes de empezar. El primero atrae la buena suerte, mientras que el segundo, la mala. La suerte también puede estar vinculada a las creencias espirituales. Para los creyentes, ciertos rituales o prácticas, como rezar, hacen que fuerzas sobrenaturales incidan en el mundo físico y favorezcan la suerte. Sinónimo de tipo, género o especie. Otra acepción de la palabra suerte la define como un sinónimo de especie, género o tipo, y su uso no es muy normal en el habla cotidiana, sino que se suele encontrar en el lenguaje escrito. Por lo general, denota una cierta dificultad para hallar una comparación acertada. Por ejemplo, la oración, tomó unas cuantas flores y esbozó una suerte de centro de mesa, hace pensar que la calidad o el acabado del arreglo floral no convence al narrador, sea porque no es de su agrado o porque no goza de un aspecto muy definido. Link fuente, http://definición.de/suerte/. Habrá ocasiones en que te dirán que la buena o mala no existe y que la única variable existente se encuentra en nuestro cerebro, pero no creo. Me da temor de pecar de psicologista o creer demasiado en el yo puedo solo porque manifesté gracias al secreto, o alguna de esas filosofías orientalistas de poca monta. Veamos lo siguiente. ¿Quién no ha visto personas a las que todo les va absolutamente bien en la vida y otras a las que les va todo rematadamente mal? Unas que sufren de constantes desgracias y otras a las que siempre les sonríe todo.
Las que consiguen excelentes resultados en sus trabajos y negocios, así como en el terreno afectivo y en la vida en general, llaman poderosamente la atención de la gente que les rodea. Hasta el punto de ser catalogadas como personas con suerte, con buena estrella, y en el fondo, admiradas por creerlas con una personalidad mágica, un don misterioso, innato, del que sus admiradores carecen. Sin embargo, el éxito de quienes gozan de prestigio en su profesión, una salud de hierro, harto dinero, amor envidiable, etc., no tiene nada de misterioso y nada que ver tiene con la suerte. Porque ni la mala ni la buena suerte existen. Pero creer firmemente en ella impide evolucionar hacia una personalidad equilibrada y desarrollar las propias facultades para triunfar en lo que uno desea. Los que creen en la buena y en la mala suerte son, digámoslo claro, supersticiosos. Son los mismos que, para protegerse de cualquier infortunio, recurren a una serie de ritos tradicionales. O practican manías personales que les otorgan seguridad psicológica. Creen así ahuyentar los posibles maleficios. Desde los más trágicos hasta los más intranscendentes. Como esos que se atribuyen a los infortunados, graciosas paradojas como el que participaba en una competición, tenía tan mala suerte que corrió solo y llegó segundo. Pero existe un importante campo de investigación que demuestra que es realmente la superstición, y las negativas consecuencias que creer en la buena o mala suerte pueden acarrear en la evolución de la personalidad. Recompensa coincidente. B.F. Skinner hizo, probablemente, el primer experimento científico sobre la superstición. Lo descubrió un día que suministraba comida a una paloma cada 15 segundos. Al cabo de un rato, el ave empezó a comportarse extrañamente. Daba vueltas a su jaula en sentido contrario a las manecillas del reloj. Mientras, el resto de las palomas también adquiría hábitos innecesarios. Unas estiraban el cuello hacia una esquina y otras movían repetidamente sus cabezas arriba y abajo. Sin embargo, ninguno de estos movimientos tenía efecto alguno. El alimento se les daba cada 15 segundos. Sin importar qué hicieran en ese momento. Aún así, las palomas se comportaban como si sus acciones hicieran aparecer la comida. Las palomas se volvieron supersticiosas. ¿Por qué? La explicación de Skinner fue muy sencilla. La primera vez que el alimento llegaba, la paloma estaba haciendo algo. Si la pillaba moviendo la cabeza arriba y abajo, un hábito muy común en ellas, entonces repetía esa respuesta con más insistencia. La segunda aparición de la comida reforzaba aún más su movimiento de cabeza y el ciclo continuaba. Entonces Skinner argumentó que la conducta supersticiosa es el producto de una recompensa coincidente. ¿Qué es eso? No me digas que nunca has vuelto exprofeso a comprar lotería en la misma administración donde te tocó la última vez. Pues eso. La recompensa coincidente juega, por tanto, un muy importante papel en la superstición humana y, como veremos más adelante, en el desarrollo de la personalidad. Si un muchacho descubre un trébol de 4 hojas y poco después encuentra un billete de $5.000, bien puede creer que la papilionacia de 4 hojas trae buena suerte. Especialmente, si ha oído contar a los adultos el poder que a ésta se le atribuye. Y cualquier evento afortunado que le suceda en los días más inmediatos lo relacionará con el feliz hallazgo. Pero si no le ocurre nada bueno, ni él ni nadie advertirá el fallo del trébol. El sesgo del observador supersticioso es como escribir una autobiografía, nunca revela nada negativo del autor, salvo su falta de memoria. Esta tendencia confirma, además, la tesis de Oscar Wilde: solo me fío de las estadísticas que he manipulado yo. La gente está, por lo tanto, más propensa a correlacionar hechos en favor de la superstición que en detectar pruebas en contra. Es el deseo de controlar la incertidumbre que provoca lo desconocido y sus posibles peligros. Este prejuicio es aplicable a los seguidores de cualquier religión. Cuando entrevistan a los supervivientes de un accidente aéreo, por ejemplo, algunos insisten en que se salvaron porque rezaron. Pero les interesa ignorar que, seguramente, otros muchos viajeros adoptaron su misma actitud, y, sin embargo, no pueden testificar sobre el valor del procedimiento. Pero la recompensa coincidente funciona para los que se salvaron. Si se les razona que su sobrevivencia se debió a causas técnicas verificables o a la suerte de su ubicación en el aparato, es la cola del avión el lugar más seguro, no lo admitirán. Afirmarán que suerte es el seudónimo de Dios cuando Él no quiere firmar. En este sentido, Alex Rovira y Fernando Trías de Bes cuentan en su libro La buena suerte una significativa anécdota que ilustra en qué consiste la naturaleza de esta supersticiosa creencia.
Gary Placer fue un famoso jugador de golf que comenzó su carrera en los años 50. Cuando finalizaban los años 90 estaba en posesión de un impresionante palmarés de éxitos. Un dato curioso, Gary Placer consiguió en su carrera 18 veces lo que en golf se conoce como hoyo en uno, embocar la bola en el hoyo con un solo golpe, algo tan inusual que hay muchos profesionales que no lo han logrado nunca en su vida. Cuenta la anécdota que cuando le preguntaban, ¿no cree que hay que tener mucha suerte para haber conseguido embocar con un solo golpe un total de 18 hoyos? Placer respondía, cargado de ironía, en efecto, yo siempre tengo suerte cuando juego. Sin embargo, lo curioso es que cuanto más practicaba, mejor suerte tengo. Con esta respuesta, el célebre jugador negaba que su éxito dependiera solo de la suerte. Él afirmaba que sus logros se debían esencialmente al resultado de un concienzudo entrenamiento, una dieta estricta, un trabajo perseverante y mucha dedicación profesional. ¿Cómo actúan los conseguidores? La realidad es que somos responsables de casi todo lo que nos ocurre. La buena o mala suerte no es otra cosa que la consecuencia de una serie de decisiones y elecciones que hacemos en el trabajo, en la familia, en el amor, en los negocios, y en todo lo que intervenimos. La respuesta siempre está en nosotros mismos. No en el azar, ni en la buena o mala suerte. Si estamos frustrados en el trabajo y no somos capaces de plantearnos un cambio en este sentido, si la incompatibilidad con nuestra pareja es manifiesta y no nos atrevemos a liberarnos de ella, por miedo a la soledad, por conveniencias económicas o de otra índole. Si nuestro negocio no progresa y no nos atrevemos a hacer cambios en él por temor al fracaso, la culpa no hay que atribuirla a la mala suerte. Otras personas, en las mismas situaciones antedichas, corren razonables riesgos y desarrollan habilidades profesionales o sociales que propician lo que los supersticiosos llaman buena suerte o personalidad mágica. Gran parte del éxito en la vida de estos conseguidores es atribuible a excelente habilidad para tratar a la gente y ser particularmente sensibles a las necesidades de los demás. Capacidad de influir positivamente en su entorno y despertar lealtad hacia los otros. Invertir mucho tiempo en su vida afectiva, familia, amigos, relaciones sociales. Cultivar una alta autoestima y un buen equilibrio emocional, lo cual repercute en su buena salud, apenas conocen lo que es la ansiedad, el estrés o la depresión. No dejarse dominar por las preocupaciones inútiles. Un estado de ánimo exultante y pletórico de energía, entusiasmo y confianza en lo que hacen. Encontrar un mayor o importante sentido a la vida. Mostrarse satisfechos de desarrollar su personal potencial y contribución a la sociedad. Los buenos resultados que los conseguidores logran en la vida son, aparte de otros factores, porque no son seres supersticiosos. No se prestan a esos juegos mentales con los que muchas personas se preparan por si los malos resultados se presentan, o incluso esperando que estos sucedan. No están influidos por supersticiones personales. Cuando algo bueno o malo les sucede, nunca creen que es porque tienen buena o mala suerte. No porque se encuentran en buena o mala racha. Los conseguidores logran mucho más éxito en todo que los demás, en todos los campos, porque creen en sí mismos y son más realistas que pesimistas. ¿Por qué? A pesar de la falta de evidencias sobre la influencia de la buena o mala suerte en la vida se mantienen estas creencias. Se ha constatado que la gente, no necesariamente la más inculta, tiende, psicológicamente, a buscar argumentos que le confirmen sus teorías. Los creyentes en la astrología, por ejemplo, propenden a ver en la conducta de los demás únicamente aquellos rasgos, a veces, uno solo, que encajen en el perfil psicológico típico del signo zodiacal al que pertenecen. Pero ignoran todos aquellos que lo desmienten. Crean una realidad que cumpla con sus pronósticos. Actúan como aquel pintor abstracto que, ante la extrañeza de su modelo al contemplar la disimilitud del retrato con su fisonomía, le decía al tiempo que le entregaba el cuadro, «Ala, y ahora, a parecerse». ¿Por qué millones de personas leen diariamente los horóscopos? La ilusión de conocer las pautas que rigen sus vidas es lo que predispone a mucha gente a creer en la astrología. Y una de las razones más poderosas que apoya esta conducta es también la recompensa coincidente de la que habla Skinner. Los adictos a esta doctrina adivinatoria se impresionan de la precisión con que la astrología describe su personalidad. Usted es una persona amigable, aunque, a veces, se encuentre triste. Es, en efecto, una descripción que coincide con el carácter del lector y con el de casi todo el mundo. A los creyentes, tales coincidencias les reafirman más en su creencia, y, a los escépticos, las ambigüedades, más en su escepticismo.
Unos y otros usan los argumentos a favor y en contra de muy distinta manera. Los adictos al horóscopo son más proclives a distorsionar las evidencias que ponen en tela de juicio la validez de su doctrina, porque el día de nacimiento es el crítico y no el de la concepción, o los planetas que supuestamente influyen en el carácter están tan tremendamente lejanos que cualquier posible influencia sería infinitesimal. Los escépticos, por su parte, aunque más predispuestos a contemplar objetivamente los acontecimientos, tampoco son absolutamente inmunes. Especialmente, cuando las previsiones para su signo les suenan a música celestial, ante su irresistible atractivo y privilegiada inteligencia, una persona encantadora se pondrá esta semana a sus pies. Aunque luego tengan que acudir al podólogo para que se cumpla el pronóstico. Las supersticiones son actividades que no tienen ningún efecto sobre los acontecimientos. Son absurdas e ilógicas. Pero existen debido a las recompensas coincidentes, a los prejuicios de la sociedad y a la escasa fe que muchas personas tienen en desarrollar una personalidad conseguidora. Las personas sometidas a tensión y riesgos constantes en los que interviene el azar, deportistas, artistas, empresarios, toreros, etc., tienen mayor predisposición hacia ellas. La superstición actúa como un mecanismo de defensa de la propia integridad. Y, aunque tal protección es tan eficaz como un preservativo hecho con redecilla para recoger el pelo, proporciona seguridad psicológica. Sin embargo, cuando estas manías aumentan en número, intensidad y frecuencia se convierten en un trastorno obsesivo-compulsivo que incapacita al supersticioso en su vida social. Ahí conviene tratarlo. No es aconsejable comportarse como ese quiromántico amenazado por un león, que sigue confiando más en las palmas de sus manos que en las plantas de sus pies. En realidad, y para que sirva a la mayoría de consuelo, casi todos, en mayor o menor grado, tenemos conductas supersticiosas. Cuando un periodista entró en el estudio de Niels Bohr, el científico que detalló la estructura y función de los átomos, advirtió una herradura que colgaba sobre la puerta. Le preguntó al físico si creía que ese objeto le traería suerte. El gran científico respondió, no creo en nada de eso, en absoluto. Me parece un disparate de lo más tonto. Pero me han dicho que una herradura trae suerte, aunque uno no lo crea. Link fuente, http://www.dia.eus/buena-2023/043/0cuatro/0uno-suerte-66391887.html. Lo que hay que tener en cuenta y tener cuidado es que hay que recordar que cuando algo depende de nuestra habilidad, la suerte mejora. Entre más experiencia y habilidad adquirimos, tener cuidado de que los que juegan de racionalistas científicos superiores, te van a decir que no existe o no creen en la suerte. Entonces no podrían ni comprar los números de las rifas de la escuela de sus hijos, o que piensan que ellos tuvieron poder alguno para elegir el sexo, etnia, cultura, país y nacionalidad o circunstancias sociales que les tocaron, o a lo mejor es por eso que estamos como estamos hoy en día con la cultura woke. Cuando uno le desea la mejor de las suertes a otra persona, es para que le vaya bien, porque se esforzó y ha trabajado. Pues muchas veces los seres humanos nos preparamos todo bien, pero nos va súper mal, que si se puede recomendar rituales o amuletos para una suerte o protección, bueno eso depende, ¿qué tal si es católico cristiano y tiene una medalla milagrosa o un escapulario, se ha consagrado a la Virgen o a Cristo, pues nada de malo hay en ello. Puede ayudar y servir de mucho, más si la persona ha hecho todo bien con objetos bendecidos apropiadamente y con una o más consagraciones bien cumplidas, que tiene de malo asegurarse algo que de cualquier forma por azares de la vida nos puede salir mal, ya que perfectos no somos. Y con esto concluimos deseándote la mejor y mayor de las suertes en tu vida, estimable psicotuber. Recuerda que lo único riesgoso es cuando vas a uno de esos pseudo chamanes y demás que te pueden sacar el dinero por concederte una suerte de bendición o protección y cuando ves que no sirvió, y que además te sacaron el dinero por demasía. Entonces en la presente ocasión determinarás que la mala suerte ahí sí fue elegida por uno mismo pues. Y que al final la suerte te encuentre trabajando como decía Edison.